Entonces, como va a estar grabado, van a poder escuchar después. Entonces, voy a continuar. Bien, entonces continúo. Em, esta fase de shock y negación, si ustedes hacen una relación con los trastornos de ansiedad, podría ser compatible con una reacción a estrés agudo, que ustedes recordarán se caracteriza incluso por estados de despersonalización y de desrealización. Por eso en la imagen, bueno, en la diapositiva, aparece ahí la palabra adormecimiento. Recuerden ustedes que en la despersonalización, la persona más o menos puede experimentar esta sensación, ¿no? De no sentirse él o ella misma. Oh, qué terrible. Me dicen que solamente estas reuniones son para 100 personas y que ya somos más de 100. Ah, bueno, a los que no pueden entrar, pues la opción es esa, igual, todo esto va a estar grabado y van a poder igual ver la clase, ¿no? Mm, no, en este momento, la verdad, no puedo dar una solución extra a lo que está pasando. La verdad, no sabía esto. Por favor, infórmenles de esos a sus compañeros por grupos. Podríamos quedar para la siguiente, pero pues esta ya hay que avanzarla. Sí, la voy a subir al YouTube. Sí, sí, no se preocupen por eso, va a estar. Bien, entonces sigo. En en esta fase de shock y negación, es importante entonces identificar si es que la persona no estará cursando con este tipo de trastornos. Usualmente esta fase no dura mucho. Se caracteriza porque la persona no cree lo que le está sucediendo, siente que hay un error, que es mentira, que todo se va a solucionar. Y muchas veces en estas fases las personas, por ejemplo, mm, no vuelven al médico si es que se les ha diagnosticado una enfermedad grave. Estas personas, por ejemplo, no creen que la persona querida ha muerto y pueden permanecer así algunas horas, algunos días, pero usualmente es una fase afortunadamente breve. En esta fase, pues como médicos, lo máximo que podemos hacer es dar una información eh, correcta, real de lo que ha sucedido, mm, y esperar a que la persona por sí misma pues supere esta fase y hacer el debido acompañamiento, por supuesto, ir preguntando también, digo, ir asesorando, orientando a la persona, a la familia de la persona. Por acá me preguntan cuál va a ser el link del YouTube. No se preocupen, esto va a estar, voy a colgar el link todo en la página de Facebook. La siguiente fase, que es la fase de enojo o ira también se le llama, acá la persona pues ya no niega lo que ha sucedido, pero se enoja muchísimo por lo que está pasando. La persona se pregunta por qué a él o a ella le está sucediendo esto y puede dirigir este enojo a veces contra él o ella misma o contra otras personas. Usualmente, si hablamos del ámbito o el contexto médico, muchas de estas personas podrían ir
chocarse o enfrentarse con el personal de salud, en este caso, pues con ustedes, por ejemplo. Aquí es importante tratar por todos los medios de hacer que la persona se desahogue, que pueda expresar todas sus ideas, que pueda exteriorizar toda esta carga emocional que tiene y evitar ser confrontativos. Muchas veces en esta fase el médico pues tendrá, como se dice como dice este dicho, tragar sapos, ¿no? Es decir, solamente escuchar, permitir que la persona se desahogue. En esta fase, como les había dicho, las personas podrían intentar lastimarse a sí mismas si dirigen su enojo contra ellos, ¿no? Podría, en teoría, pues una persona en esta fase, por ejemplo, intentar suicidarse. Entonces, es importante que el médico esté atento y que pueda em, eh, identificar señales de riesgo. Esto lo vamos a ver más adelante. Otra fase importante, bueno, otra fase que es bueno reconocer es la fase de depresión y desapego. Aquí la persona baja los brazos, es decir, si en la fase de enojo la persona activamente trataba de rechazar, de encontrar un culpable, de actuar con otras personas o contra sí misma, pues en la fase de depresión no. Acá la persona más bien es como si se dejara vencer. Aquí más bien la emoción predominante es la tristeza, hay un desánimo, una apatía, una falta de energía, una sensación de desamparo muy importantes. Cuando una persona ve a alguien que está en esta fase, familia, amigos o personal de salud, muchas veces pues utilizan el término de depresión o deprimido, es decir, ah, mi suegra desde que falleció mi suegro está deprimida, ¿no? Es, eh, es natural que uno tienda a confundir depresión como la hemos visto en el tema de trastornos afectivos, con la depresión como fase del duelo. O sea, son dos cosas distintas, bueno, no distintas, pero son situaciones que tienen un abordaje distinto en todo caso. La depresión es una enfermedad, es algo que debe ser tratado de manera farmacológica o no farmacológica, pero la depresión del duelo no es una enfermedad. El estar tristes porque hemos tenido una pérdida emocional significativa es una reacción humana, no se debería patologizar. Entonces, en esta fase, lo que sí corresponde que haga el médico es que identifique si acaso la persona está iniciando o ya ha desarrollado un cuadro depresivo, que si recordamos el tema de trastornos afectivos, a esta depresión que ocurre por una pérdida emocional significativa, por una situación adversa, pues es lo que se llaman las depresiones reactivas. Eso lo vimos en ese tema. ¿Cómo me doy cuenta de que si estoy en una depresión por el duelo o una depresión por ya una enfermedad? Pues básicamente es ver si la persona cumple los criterios diagnósticos para un cuadro depresivo. Si los cumple, bueno, pues entonces es una depresión y habrá que hacer el respectivo tratamiento. Otra fase del duelo es la de diálogo y negociación. En esta fase, la persona ha aceptado que pues, esta situación ha ocurrido, que la pérdida es inminente, pero a diferencia de la fase de depresión, en donde la persona pues básicamente se ha rendido a la evidencia y no toma ninguna iniciativa, más bien en la fase de diálogo y negociación, la persona sí trata de alguna manera cambiar esta situación. Ya es capaz, por ejemplo, de mm,
compartir sus emociones, sus inquietudes, sus preocupaciones con otras personas, busca activamente a otras personas, pide consejos. En el contexto médico, una persona, por ejemplo, puede pedir segundas opiniones, puede indagar con respecto a centros especializados en tal o cual enfermedad o en tal o cual procedimiento quirúrgico, tal vez, o en algún tratamiento experimental. En esta fase es importante que el médico, mm, de una manera realista, explique cuáles son las posibilidades terapéuticas o mm, que en relación a la mejoría de la condición de la persona. Esto para que no se haga falsas ilusiones o no se embarque en búsquedas que podrían incluso resultar muy poco apropiadas o incluso contraproducentes para la persona. Y les cuento, por ejemplo, hace unos meses me tocó atender a un hombre de unos 50 años sería, que tenía una masa en la pierna y fue con un médico quien le dijo que lo que tenía era un condrosarcoma. Le habían tomado una biopsia y bueno, esto ya se confirmó, era un condrosarcoma. Pero esta persona no quiso volver con el doctor, fue a otros lugares para que le dijeran qué podía hacer, buscó otras opiniones y prácticamente los otros médicos a los que acudió, pues le dijeron que era eso, que era un condrosarcoma y la opción quirúrgica que tenía en ese entonces, pues era una amputación. Esta persona, pues lo que hizo fue más bien irse con algún curandero que le ponía hierbas y le daba no sé qué tipo de mates. Y para cuando volvió con el, el primer médico que le atendió, pues ya el cáncer estaba incluso con metástasis en pulmones, ¿no? Entonces, es importante que eviten que pasen este tipo de situaciones. La persona que está en fase de diálogo y negociación es muy proclive a seguir cualquier luz de esperanza, por muy extravagante, por muy esotérica que parezca. Em, por otro lado, y bueno, como fase final, tenemos a la aceptación. Esta fase se caracteriza porque la persona mm, acepta, es decir, se da cuenta de que esta situación que está viviendo no va a cambiar, que su condición es irreversible o que las consecuencias o el fin está ahí delineado, eso no va a cambiar. Pero a diferencia de las otras fases, aquí la persona lo que hace es adaptarse a esta situación. Planifica, tiene la capacidad de planificar qué va a hacer a partir de ese momento, qué va a hacer con esta condición, con esta enfermedad, con esta discapacidad o qué va a hacer hasta el momento en que él o ella fallezca. Entonces, de cierta manera, en esta fase la persona se empodera. Ya no es más la víctima de las circunstancias, sino que adopta una posición firme y toma decisiones claras con respecto a lo que va a hacer. Esto, por supuesto, mejora su autoestima y quizás un punto importantísimo es que la persona le da un significado, le otorga un significado a lo que le está pasando. Что важно? Здесь будет пролатака. Hola, Здесь ¿alguien quería hacer alguna pregunta? No, creo que no. Bien, entonces estas son las fases del duelo. Les repito una vez más, las personas no vamos por estas fases como en una grada.
Es perfectamente posible que una persona, por ejemplo, pueda empezar esto en la fase de enojo y de ahí se pase directamente a la fase de diálogo y negociación, luego que en algún momento retorne a la fase de enojo o de negación incluso, pero poco a poco, con el paso del tiempo, la persona debería llegar a la aceptación. ¿Cuánto dura un duelo? Pues depende de la situación que la persona deba enfrentar. Acá hay una pregunta que nos envía Eri. ¿Y tienen tiempo de duración cada etapa, doctor? Ya. Eh, la única etapa que tiene una duración más o menos conocida o esperable sería la fase de negación, que es corta, que debería ser algunos días, ¿no? Incluso puede ser más breve, de algunas horas solamente. En cambio, las otras no. Es impredecible, depende de la manera de ser de cada persona, depende del contexto. No es lo mismo, por ejemplo, que a una mujer de 70 años se le muere el esposo y que no tenga hijos, de otra que pues tiene 4 hijos y los 4 se encargan de cuidarle. Indudablemente, en el segundo caso, esta mujer tendrá unas posibilidades mucho mayores, mucho mejores de transcurrir por estas fases de manera mucho más rápida. Lo que sí se sabe en cuanto a la duración del duelo global, en cuanto a, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, es que estos duelos aproximadamente en promedio durarían más o menos 2 años. ¿Cuándo es que una persona, cualquier persona, se puede dar cuenta de que alguien ya ha llegado a la fase de aceptación? Pues una señal muy, muy certera es que la persona pueda relatar, recordar lo que ha ocurrido, pero sin una carga emocional importante. Em, una persona que perdió a su madre, por ejemplo, puede decir, bueno, mi madre tuvo cáncer, estuvo en el hospital tanto tiempo y bueno, en tal fecha falleció, ¿no? Y con decirlo de una manera tranquila. Y por supuesto es alguien que ya nuevamente ha entrado en una rutina de vida, ¿no? Ya funciona adecuadamente. Por supuesto, esto no quita que la persona pueda ponerse triste, especialmente en épocas especiales o en fechas especiales. Por ejemplo, su cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, ¿no? En estas épocas sí la persona podría ponerse triste, ¿no? Eso no significa que haya un retroceso necesariamente, simplemente pues que es una tristeza relacionada al recuerdo, nada más. Em, bueno, hasta acá hay alguna otra pregunta que tengan ustedes con respecto a los duelos. Me olvidaba decir algo. Eh, cuando una persona se estanca en una fase, que no sea la aceptación, obviamente, ahí sí hablamos de duelos patológicos. Si una persona, por ejemplo, nunca aceptó que su hijo murió, por ejemplo, o una persona está demasiado tiempo en la fase de enojo, o en la fase de depresión, o en la fase de negociación, esto sí debería ser referido a un psicólogo o a un psiquiatra, ¿no? Algo está pasando que puede tener que ver con la personalidad de la persona o con el contexto, ¿no? Entonces, eso un psicólogo, un psiquiatra puede evaluar y puede ayudar a que la persona eh, transcurra de mejor manera el duelo. Eh, es importante señalar que los factores de riesgo para un duelo patológico son cuando, por ejemplo, ha ocurrido un fallecimiento de una manera demasiado violenta, ¿no? Por ejemplo, alguien que falleció en un accidente o que ha sido muerto, em, que tuvo un desastre natural y la persona pues falleció por esta circunstancia. Es mucho más probable que los allegados, la familia, puedan tener más riesgo de desarrollar un duelo patológico.
También se dice que otro factor de riesgo es si la persona tuvo una relación conflictiva, disfuncional con la persona que ha fallecido. Y bueno, esto tiene varias explicaciones, ¿no? Por ejemplo, puede haber mucha culpa, puede haber incluso rabia para con uno mismo o para con la persona que ha fallecido. Dentro de los fallecimientos violentos que les mencionaba antes, hay uno que se me olvidaba y que sí es muy, muy importante de decirlo, es aquellos fallecimientos que fueron por suicidio. Realmente la persona que comete suicidio deja, ¿no?, en los allegados una sensación de intensa desazón, frustración, sentimientos muy ambivalentes con respecto a quien ha cometido suicidio, ¿no? De pena, pero también a veces de odio, de decir cómo ha podido hacernos esto, qué ha pasado, y también culpa, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros para que él o ella tome esta decisión? ¿Cómo no nos dimos cuenta antes? ¿No? Entonces, este tipo de fallecimientos sí pueden dar lugar a duelos patológicos. Bueno, entonces, ¿qué, qué se hace? ¿Cómo se manejan estas situaciones? Cuando estamos con una persona que está en crisis, pues tenemos que tener algunas estrategias para manejar esto. Y dentro de las que puedo mencionarles están estos pasos que es bueno tenerlos siempre en mente cuando estemos frente a situaciones parecidas. El primer punto es escuchar siempre, ¿no? Pero no escuchar de manera pasiva, sino más bien activamente. Esto quiere decir que la persona pueda sentirse escuchada, que realmente la persona quede convencida de que en nosotros hay alguien que está recibiendo esa información, que le importa esa información. Ya vamos a ver cómo se hace eso. El segundo punto sería el de recién tranquilizar. Recién. El tercer punto, establecer lazos de empatía, es decir, hacerle saber a esta persona que tratamos de ponernos en su lugar, que tratamos de comprender lo que le esté sucediendo. El cuarto punto sería reforzar el sentido de realidad. Una persona que está pasando por una situación difícil, pues puede dejarse llevar por las emociones y no pensar de una manera muy racional, no pensar con la cabeza fría, como se dice. Y finalmente, si hace falta, se puede utilizar un tratamiento farmacológico. Empecemos con el primer punto, entonces. Cuando hablamos de escuchar activamente, es importante escuchar hasta con los ojos. Creo que incluso en el documento que ustedes tienen en alguna parte puse ese párrafo o esa frase. Cuando uno está hablando con alguien que ha pasado por esta situación, es importante adoptar una postura relajada. No es apropiado que uno se deje llevar por la emoción. Uno puede sentir muchísima pena por alguien, pero tampoco se trata de que uno se ponga a llorar al lado del paciente. Uno debe transmitir más bien tranquilidad, serenidad, ecuanimidad. Lo otro es mirar a los ojos, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, hay que tener un poco de cuidado con las personas paranoides. Esto en algún caso podría despertar sospechas en este tipo de personas. Em, es importante que adoptemos un rol activo. Entonces hay que preguntar. Si, por ejemplo, no sé, una persona nos dice, em, por decir algo, mi esposo estaba raro desde hace 2 meses y hace un mes me dejó, a lo mejor sería apropiado preguntar qué cambios notó en su esposo, cómo es, qué le hizo pensar que estaba raro, ¿no? Entonces es importante recopilar información.
También es importante parafrasear, es decir, devolverle a la persona lo que nos ha dicho. Em, Muchas veces estas personas, por la emoción, pues van contando sus experiencias, sus emociones, las van describiendo de una manera desordenada. Entonces, el médico debe mentalmente ir ordenando, organizando todo eso y devolvérselo a la persona. Y en cuanto al lenguaje no verbal, pues el mero hecho de asentir con la cabeza, levantar las cejas, demostrar sorpresa, disgusto, preocupación, eso también es parte de escuchar activamente. Cuando nos encontremos con alguien que no quiera hablar mucho, que se muestre reacio, desconfiado, demasiado embargado por las emociones, pues se pueden utilizar esas frases que están ahí, ¿no? Por ejemplo, quiero ayudarle, pero necesito que me diga cómo y o será más fácil para mí ayudarle si sé cuál es el problema. Entonces, como hemos escuchado activamente, pues se supone que ya tenemos información. Ya sabemos qué está pasando con esta persona y además conocemos el contexto, ¿sí? Entonces, con esa información recién nos aventuramos a tranquilizar a la persona, recién. Entonces, ahí, de acuerdo a lo que la persona nos haya dicho, pues sí podemos tratar de tranquilizar. Una de las primeras cosas que se debe asegurar a una persona para tranquilizarla es que no va a transcurrir esta situación solo o sola, que aparte del apoyo que pueda tener de familia y amigos, pues uno como médico también va a colaborar, ¿no? Y se pueden decir estas frases que se las he puesto ahí. Hay personas que, por ejemplo, han sufrido lesiones por otras personas o han sido rescatadas de alguna situación difícil. eh, Simplemente como ejemplo, y supongamos que alguno de estos manifestantes que están en las calles, pues sufre alguna lesión y es llevado a un hospital o a algún centro de salud. Pues una de las primeras cosas que habrá que decirle es, oye, tranquilo, tranquila, estás seguro acá, nadie te va a lastimar, te vamos a cuidar. Entonces, el decir simplemente eso, pues ya tranquiliza mucho a a la persona. Y bueno, siempre hablar de manera positiva, ¿no? En el sentido de que de asegurar, de reforzar la idea de que hay alternativas para mm, solucionar o mejorar la situación que la persona esté pasando. Sin embargo, uno puede decir mucho, puede tener ahí su lista de frasecitas tranquilizantes, pero si realmente uno no le hace saber al otro o a la otra que realmente quiere ponerse en su lugar, quizás esas frases que le digamos a la persona no calen tanto, no, no produzcan realmente un efecto tan potente. Y por eso es que el siguiente punto es de generar lazos de empatía. Y para esto, pues nosotros debemos hacerle saber a la persona que queremos entender. Y en algunos casos, a lo mejor que sabemos realmente qué es lo que está experimentando. Entonces podemos decir cosas como, por ejemplo, yo no sabría muy bien cómo reaccionar si esto me estuviera pasando a mí, o cuando a mí me pasó esto me sentía como usted, si es que uno ha experimentado esto. Me resulta difícil imaginar cuán doloroso o preocupante puede ser esta situación. Y es obvio, seguramente se van a topar ustedes con situaciones que van a escapar con mucho a lo que ustedes o por la experiencia o por la edad pues han podido experimentar. Mm, no sé si reciben a alguien, por ejemplo, que am, no sé, ha perdido una pierna en un accidente, ustedes con sus dos piernas y caminando y todo, pues seguramente no van a poder ponerse realmente en el lugar de la otra persona, ¿no? Y por eso es bueno ser sinceros.
pero hacer notar que tratamos de ponernos en su lugar, de que tratamos de comprender al otro. Y hay personas que podrían cohibirse, que podrían no querer hablar mucho a pesar de que les decimos que queremos comprender lo que está pasando con ellos y, y podrían sentirse avergonzadas quizás por demostrar ciertas emociones de tristeza, por ejemplo, de desesperación. Y hay también una manera de poder empatizar con estas personas, es decirle, "Oh, tranquilo, cualquiera en una situación como esta pues se puede poner así, ¿no? Puede llorar, puede desesperarse, puede estar muy intranquilo. Esto también ayuda a que la persona eh, se sienta mucho mejor con nosotros, con el vínculo que tiene con nosotros. Lo otro es reforzar el sentido de realidad. Si la persona nos identifica a nosotros como alguien que genuinamente se preocupa por su situación, y además, como hemos escuchado activamente y sabemos el contexto, pues podremos tomar elementos de esa información para poder reforzar la realidad, el sentido de realidad. Algunas cosas muy generales que podemos ¿cómo es? No, sobresaltar, no. Bueno, que podemos señalar, señalarles a estas personas es, por ejemplo, decirles que en el pasado esta persona a lo mejor experimentó situaciones difíciles y que sin embargo las ha podido sobrellevar. Por ejemplo, no sé, entrevistar a una persona que se entera de que su trasplante de riñón está sufriendo un rechazo y que pues le van a tener nomás que sacar el riñón trasplantado. Entonces, obviamente la persona se puede sentir muy mal por esta situación, pero decirle, oye, pues has estado varios años, sobrellevado una situación, por ejemplo, no sé, de diálisis. Si lo has podido hacer en el pasado, ¿por qué no va a ser distinto ahora, digamos? ¿No? Es decir, todo va a depender del contexto y de cuán bien ustedes hayan escuchado a la persona previamente. Como médicos también, en este punto, podemos ofrecer información técnica esperanzadora. ¿A qué me refiero con esto? Em, Nosotros, por supuesto, pues vamos a conocer la condición o la enfermedad de esta persona. Entonces, tenemos que tener la información de cuáles son las posibilidades para mejorar, para curarse, o para llevar una vida pues, lo más llevadera posible para esta persona. Y finalmente, pues el tratamiento farmacológico. En algunos casos, a pesar de haber seguido estos cuatro pasos, la persona no va a estar bien. Emocionalmente puede seguir muy inestable o a lo mejor no pasemos de alguna de estas etapas. Tal vez la persona no nos quiera contar lo que está sucediendo, que lo único que haga sea llorar, que no permita que nos acerquemos incluso. Entonces, en este caso será necesario el tratamiento farmacológico. Para estos casos, obviamente tenemos que utilizar un medicamento o medicamentos que actúen inmediatamente. No podemos dar, por ejemplo, un antidepresivo si sabemos que estos tardan en actuar 2 semanas, entonces no tiene sentido. Entonces tendremos que utilizar benzodiazepinas, que se las puede utilizar por unos 2 días, ¿no? Como máximo una semana. Pero si los síntomas son demasiado intensos, pues será mejor derivar con un psiquiatra, con un psicólogo. ¿Qué benzodiazepinas? Pues dos de las que pueden utilizar ustedes pueden ser el clonazepam, 0,5 miligramos en la noche y a lo mejor 0,25 miligramos en el día. Esta es una dosis bastante, bastante baja, les voy a decir. Es una dosis, es una dosis baja.
Se pueden dar hasta 6 miligramos al día de clonazepam. Bueno, obviamente en casos mucho más graves, ¿no? Por otro tipo de situaciones, pero vean ustedes que no es una dosis elevada. También se puede utilizar el alprazolam, 0,5 miligramos cada 12 horas. ¿Por qué el clonazepam se puede dar solo en la noche y el alprazolam hay que darlo por lo menos cada 12 horas? Eso es por la vida media que tienen estos medicamentos, ¿no? El alprazolam tiene una vida media más corta que el clonazepam. Durante esta etapa, eh, la persona puede tener dificultades para dormir. En este caso, pues se utilizan inductores de sueño. Ahí tienen ustedes dos, el Solpidem y la Esopiclona. El Solpidem viene en tabletas de 10 miligramos, una en la noche, y la Esopiclona viene en tabletas de 2 y de 3 miligramos. Una tableta de 2 miligramos para la mayor parte de las personas es suficiente. Una alternativa, si es que no se tiene a la mano inductores de sueño, podría ser la mitriptilina, entre 25 a 50 miligramos en la noche. Incluso he tenido pacientes que con 12,5 miligramos, es decir, media tableta de 25 miligramos, igual han logrado dormir bien. Recuerden que no se va a utilizar tampoco estos remedios por largo tiempo, ¿no? Ahora, les había dicho que estas situaciones pueden ocurrir tras eventos traumáticos. Y si hablamos de eventos traumáticos, recordarán ustedes que hay un trastorno de ansiedad que es el trastorno de estrés postraumático. Entonces, para evitar que se instaure este trastorno, se ha visto que la aplicación de hidrocortisona, que es un corticoide, 100 miligramos endovenosa en dosis única en las primeras 6 horas del evento, tiene un efecto protector o profiláctico del trastorno de estrés postraumático. Entonces, téngalo en cuenta ustedes. Em, Hace algunos días me tocó atender a uno de los pacientes, que es uno de los manifestantes que, em, que fueron víctimas pues, de todos de estos enfrentamientos. Y este paciente tenía un trastorno, tiene un trastorno de estrés postraumático. Obviamente yo lo vi a los 2 días de que esto ocurrió. Tenía unas lesiones muy graves. Y quizás esto se hubiera evitado si los médicos de urgencia que le atendieron nada más llegar a la sala de urgencias, pues le hubieran aplicado este medicamento. 100 miligramos de hidrocortisona no es una dosis alta y no va a pasar gran cosa porque le coloquen ese medicamento, ¿no? Y además recuerden, es una dosis única nada más. Bien. Em, ¿Les parece si nos damos unos 10 minutos de recreo? Vayan a comer alguito. Acá tengo una pregunta antes de que nos vayamos al recreo. Dice, y en el caso de que estos pacientes en crisis caigan en el alcoholismo o la drogadicción, ¿cuál sería el manejo más apropiado? Pues ahí lo que hay que tratar es el alcoholismo y la drogadicción, ¿no? Ahora, puede ser que una persona que haya desarrollado trastorno de estrés postraumático desarrolle el alcoholismo o la drogadicción eh, como una manera de poder sobrellevar los síntomas del trastorno de estrés postraumático. Entonces, en este caso, el tratamiento debe ser enfocado en hacer el tratamiento de los dos trastornos, el trastorno de estrés postraumático y la adicción. Porque si yo trato el alcoholismo y no trato el trastorno de estrés postraumático, el tratamiento para el alcoholismo pues quedará incompleto. Y la, la posibilidad de que esta persona se mantenga abstinente, pues podría ser menor. No sé si respondí a su pregunta.
Acá otro estudiante me dice, las benzodiazepinas no podrían empeorar el cuadro depresivo. Em, no en el sentido de que no se utilizan por mucho tiempo. Es decir, recuerden que acá estamos hablando de una situación aguda, ¿no? Es algo que ha ocurrido ayer o hace algunos minutos o algunas horas. Es algo agudo. Recuerden además las depresiones, pues el tiempo mínimo para hacer el tratamiento, el diagnóstico es de 2 semanas, ¿no? En todo caso, aquí hablaríamos de tristeza más que de depresión. Y sí, las benzodiazepinas pueden producir dentro de sus efectos secundarios síndromes depresivos, sí, pero cuando se las utiliza por tiempo prolongado o a dosis elevadas. Y repito una vez más, en estos casos, las dosis ni son altas ni deberían darse por tiempo prolongado. Entonces, en este caso, no, el riesgo de que produjeran depresión o empeoraran la tristeza es prácticamente nulo. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta? Creo que no. Bien, en este momento son las 17:57. ¿Les parece que nos reconectemos a las em, 17:58, a las 18:08? Sí, voy a pausar esta transmisión. ¿Listo? Nos vemos en 10 minutos. Ok.
Hola, hola, buenas tardes. ¿Empezamos? Bueno, entonces, continuando con el siguiente subtema de este capítulo, el siguiente que nos toca revisar es el de paciente agitado o violento o agresivo. Epa, lo siento. ah, ya. Cuando vimos el capítulo de síndromes, les había mencionado a los síndromes, bueno, confusional, psicótico, afectivos, de deterioro y dependientes. Y les dije, ¿no? El primer síndrome que deben identificar siempre ustedes es el síndrome confusional porque es agudo, pone en riesgo la vida de la persona, ¿no? Y bueno, pero quizás el primer síndrome que en realidad deben identificar y tratar inmediatamente, además, es el síndrome del paciente agitado. Es decir, aquel paciente que por su conducta pone en riesgo su seguridad y la seguridad de quienes le están rodeando. Si yo tengo un paciente que a quien se le acerca quiere dar un puñete o una patada, pues obviamente no voy a poder ni siquiera hacer un examen físico o hacer una entrevista o nada en realidad, ¿no? Entonces, dentro de la jerarquía de situaciones psiquiátricas que ustedes deban abordar, pues en primer lugar siempre estará el paciente agitado. Si ustedes se ponen a pensar, el síndrome confusional, el síndrome confusional hiperactivo, puede perfectamente entrar dentro de este otro síndrome de paciente agitado. Creo que en varias clases y a varios de ustedes les comenté, ¿no? De casos de pacientes con síndromes confusionales que pues pateaban puertas, agredían al personal de salud, a su misma familia. Entonces, cuando un paciente está en ese estado, automáticamente tendría que caer en el acápite de paciente agitado violento. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer con estas personas? Bueno, la evaluación inicial es relativamente sencilla, es decir, darse cuenta de que un paciente está agresivo, pues es muy sencillo. El paciente estará em, con una apariencia pues enojada, estará a la pronte, habrá agredido o hará la amenaza de agredir a otras personas. Sin embargo, más allá de estos signos tan evidentes de agresividad, lo que nos interesa a nosotros como médicos es tratar de saber, de hacer la disquisición de si este cuadro será de origen físico, orgánico o de origen psiquiátrico. Ah, ¿están, me están escuchando? Hola, alguien diga yo. Sí, doctor, lo estamos escuchando. Ok, listo. Está bien, gracias. Entonces, em, cuando hacemos el examen mental, es justamente el examen mental el que nos va a permitir orientar hasta qué punto el origen será físico, orgánico o psiquiátrico. Entonces tenemos que hacer la identificación de las funciones psíquicas superiores. En el estado en el que está esta persona, probablemente no podamos identificar o evaluar adecuadamente todas las funciones psíquicas superiores. Por ejemplo, en un paciente, no sé, pasado en cocaína, que
eh, viene gritando y acaba de dar un puñetazo a una ventana y además está con la mano sangrando porque se ha cortado, pues no tiene sentido que yo le pregunte en qué se parecen un plátano y una naranja o que le dé a resolver un problema matemático. No, no podré llegar a esa evaluación. Pero lo mínimo que tendré que evaluar sería lo que ustedes tienen acá en esta diapositiva. Tendré que evaluar el nivel de conciencia. Para esto, afortunadamente, no necesito preguntar nada, simplemente puedo observar al paciente y ahí pues me daré cuenta si existe alguna alteración. Recuerden ustedes que dentro de las alteraciones cuantitativas de la conciencia están la obnubilación, el estupor y el coma. Obviamente una persona violenta pues no estará estuporosa, ¿no? Por definición, el estupor es un estado en el que la persona más bien está inmóvil con los ojos cerrados y solamente reacciona a estímulos muy intensos. Entonces, si acaso, tal vez encontremos a la persona obnubilada. ¿M? También podemos encontrar a la persona más bien hipervigilante. Por ejemplo, una persona que ha consumido estimulantes, cocaína, cafeína, anfetaminas, podría estar así. Em, la conducta, lo que la persona dice, lo que hace, nos puede dar datos de si la persona está orientada. Si, por ejemplo, este viejito de 80 años al que le han hecho la cirugía de cadera, al acercarnos nos dice, guaguay, a ver, pásame mis zapatos, están ahí en el velador. Pues, obviamente esta persona no sabe dónde está, no sabe que está en un hospital, ni siquiera los está reconociendo a ustedes, ¿no? Entonces, ya solamente con esa frase uno dice, no, este está desorientado. También es importante tomar en cuenta la conducta. La conducta es fácil de reconocer en alguien que ya está violento y agresivo, ¿no? Eso es fácil de reconocer. Pero la conducta es importante de evaluarla en alguien que podría ponerse violento o agresivo. Hola, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Creo que no, ya. Entonces, la conducta previo a a la agresión es importante. Si ustedes están delante de alguien que empieza a apretar los puños, cuya cara se le empieza a poner roja, que se le empiezan a ingurgitar las venas del cuello o de la frente, que de repente empieza a temblar, si tienen buena vista o si están lo suficientemente cerca, ven que las pupilas de esta persona empiezan a dilatarse, no, pues esta persona está a punto de saltarles. Entonces, en ese caso, es mejor que suspendan cualquier entrevista si es que le estaban haciendo y hacerse a un lado, ¿no? O también si es que la persona empieza a elevar la voz o empieza a utilizar un lenguaje cada vez más soez, ¿no? A decir malas palabras, o si se pone de pie o realmente adopta una postura desafiante. En cuanto al estado de humor, alguien que puede lastimar a otros, que puede tornarse agresivo, evidentemente puede estar muy enojado, iracundo, pero también puede ser alguien que esté muy asustado, muy aterrorizado. Por ejemplo, una persona con un ataque de pánico, es perfectamente posible que, por ejemplo, no deje que nadie se le acerque, o si se le acerca a alguien que, no sé, de un manazo, arañe o de un golpe, ¿no? También una persona así agresiva podría tener la habilidad emocional, de la cual ya hemos hablado en clases pasadas. Em, ay, con todo un cachito, por favor. Ah, ya está bien. Em, en cuanto al pensamiento, tenemos que tratar de identificar si esta persona estará con ideas de tipo paranoide o de tipo obsesivas en relación a agredir o a ser violento. Mm, Si, por ejemplo, la persona dentro de las cosas que dice acusa a personas o amenaza a otras, uno podría
sospechar que hay ideas de daño, ¿no?, que tiene la persona. Y en cuanto a la sensopercepción, uno puede preguntar directamente a la persona, bueno, si es posible, o también puede ver a la persona y ver si no está con una actitud de alucinado, ¿no? Lo típico es que la persona tenga soliloquios, es decir, que hable sola, que se tape los oídos, que empiece a interactuar con cosas que ve, ¿no? No sé, luces, hadas, bichos, ¿no?, que están flotando en el aire, que los quiere agarrar. Una vez, creo que ya esto les conté a alguno de los otros grupos, a alguno de los grupos. Una vez me topé con un paciente con delirium tremens, pero era este hombre, que lo que veía eran cabellos que flotaban en el aire y empezaba ahí a jalarlos. Y él decía que los cabellos salían del tomacorrientes. Y cuando lo fuimos a evaluar, estaba arrodillado y tratando de meter papel higiénico en los agujeritos del tomacorrientes para que ya no salgan más cabellos, según él. Entonces, esto a veces no es necesario preguntar, uno se da cuenta por la conducta de la persona. Dentro de los antecedentes que son importantes, que son relevantes para la evaluación, están el de si la persona habrá cometido actos violentos en el pasado. Esto nos va a orientar a cuánto, cuánto daño puede producir la persona, si habrá agredido a otros o a sí misma, si ha tenido conductas de riesgo, no sé, em, por ejemplo, usar armas punzocortantes, armas de fuego, hacer incendios, ¿no? Este tipo de conductas. O si ha sido cruel con otras personas o con animales. La capacidad de daño también es importante de evaluarla. Si la persona es alguien físicamente grande, fuerte, pues será mucho más probable que cause daño que una persona bajita y delgada y no de complexión más bien pequeña, ¿no? Delgada. Eh, También si la persona tiene entrenamiento o sabe, no sé, artes marciales o tiene acceso y sabe utilizar algún tipo de armas. Esto nos va a servir para evaluar el potencial de daño que puede hacer esta persona. En cuanto a antecedentes de uso de sustancias o de enfermedades, es muy importante indagar sobre enfermedades neuropsiquiátricas. ¿Qué enfermedades neuropsiquiátricas? Bueno, de las psiquiátricas ya conocen ustedes prácticamente todas. Esquizofrenia, trastorno bipolar, cualquier trastorno de ansiedad, algún tipo de adicción. Y en cuanto a las neurológicas, pues dentro de las más comunes podrían indagar, por ejemplo, la presencia o que la persona tenga epilepsia, si la persona tiene neurolupus, si la persona tiene hidrocefalia o tiene, no sé, neurocercosis. Todas estas enfermedades pueden potencialmente producir este tipo de cuadro. También, pues, si hay tiempo, se puede indagar sobre antecedentes delictivos, rasgos de personalidad, los tres tipos de personalidad en donde este tipo de conductas agresivas pueden ser más posibles son la paranoide, la límite y la disocial. En cuanto al sexo, los varones tienen mayor predisposición a, a la agresividad, ¿no? Suelen agitarse más que las mujeres. Y si hay tiempo, también pueden indagar sobre la capacidad para afrontar las frustraciones e indagar el grado de estabilidad social, ¿no? Cuando digo grado de estabilidad social, me refiero al apoyo que pueda tener esta persona. Si tiene esposa, si tiene hijos, si tiene un trabajo estable,
Esto quizás para ese momento no sea relevante, pero sí seguramente nos va a ayudar para después. Bueno, entonces con todas esas indagaciones, con el examen del estado mental, uno tendría que tratar de identificar si la agitación es orgánica o psiquiátrica, ¿no? O física, quiero decir, en lugar de orgánica. Las causas más comunes de agitación física orgánica son, en primer lugar, el delirium o síndrome confusional. Habíamos dicho que un grupo muy vulnerable tiene factores de riesgos muy altos para delirium, son los pacientes ancianos o adultos mayores. Peor aún si es que tienen además demencia. En segundo lugar está la misma demencia y la discapacidad intelectual. Esto en gran parte es explicable por la poca tolerancia a las frustraciones que tienen estas personas. Cuando vimos el tema de demencia, les hablé, por ejemplo, de las reacciones catastróficas, ¿no? Que frente a cualquier frustración pequeñita, la persona puede tornarse o muy triste y llorar amargamente o muy agresiva. También otra causa de agitaciones de tipo físico sería la intoxicación o la abstinencia de sustancias psicoactivas. Y pueden ser, por ejemplo, por disminución o suspensión del uso de bebidas alcohólicas, de benzodiazepinas u opioides. Esto obviamente pueden producir síndromes de abstinencia que van con mucha ansiedad y con potencial agitación. Y el uso de sustancias psicoactivas, especialmente de tipo estimulante. Es mucho más probable encontrar un paciente agitado porque, porque ha consumido gran cantidad de cocaína que de clonazepam, por ejemplo, ¿no? Porque el clonazepam es un depresor y lo más probable es que con el clonazepam, pues la persona más bien se duerma. En cambio, esto no, con la cocaína, con la cafeína, pues no, la persona más bien se activa más. Y la cuarta causa común de agitaciones es la epilepsia. Hemos visto que en la epilepsia existen alteraciones del estado mental por la crisis, inmediatamente antes o después de la crisis y entre crisis, ¿no? En cualquiera de ellas puede haber un episodio de agitación psicomotriz o agresividad. Dentro de las causas psiquiátricas de agitación, acá tenemos dos subgrupos. Tenemos la agitación psiquiátrica psicótica, que vendría a ser, en la cual estarían incluidas la esquizofrenia, que puede ser alguien que ya tenía esquizofrenia y por algún motivo no tomó los medicamentos, sus antipsicóticos, y se descompensó, o podría ser el primer brote psicótico de la esquizofrenia. También tenemos al trastorno bipolar, especialmente la fase maníaca, aunque también podría verse en fases depresivas, especialmente de estas fases depresivas agitadas, ¿no? Cuando vimos el tema de depresión, hablamos justamente, ¿no? De estas depresiones agitadas, en donde había un componente ansioso muy importante, puede ocurrir. Eh, y bueno, la depresión unipolar, especialmente la depresión agitada. En cuanto a la agitación psiquiátrica no psicótica, es decir, aquella en donde no hay pérdida de contacto con la realidad, tendríamos a la crisis de ansiedad o crisis de angustia o ataque de pánico, los trastornos disociativos o conversivos, estos donde la persona pues está, no sé, despersonalizada, desrealizada, que tiene alteraciones de la conciencia de tipo cualitativo, ¿no? Lo que me mencioné previamente. Y también en personas que tienen trastornos del espectro autista, ¿no? Del autismo, por ejemplo. Es más probable que los cuadros de agitación psicomotriz ocurran en personas con autismo
de lo que se llaman estos autismos de un grado bajo de funcionamiento. Es decir, en personas que tienen autismo, pero que, por ejemplo, no aprendieron muy bien a verbalizar, a hablar, o cuyas habilidades sociales son muy limitadas. En ellos es más probable que aparezcan la agitación, porque también hay personas con autismo o con trastornos del espectro autista, pues que uno podría ni darse cuenta de que la persona tiene esta condición. Y bueno, ¿qué hacemos con estas personas en cuanto al manejo? Acá tenemos tres pasos a seguir. Lo primero es intentar la contención verbal, es decir, hablamos con la persona o intentamos hacerlo. Si no funciona, intentamos la contención química, es decir, utilizamos medicamentos. Y el tercer paso es la contención física, ¿no? Tenemos que sujetar a la persona. Siempre se debe seguir estos pasos o intentar hacer estos pasos en ese orden. Nunca empezamos el manejo del paciente agitado, violento o agresivo con la contención física, ¿sí? Previamente deberíamos haber intentado los dos primeros pasos. Obviamente habrán casos en donde, bueno, hemos intentado el paso 1 y el paso 2 y no ha resultado. Bueno, ni modo, tenemos que pasar al paso 3, pero hay que intentarlo. ¿Alguien hasta aquí tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Ya. Entonces, ¿qué es la contención verbal? ¿A qué se refiere? Como les había dicho, es hablar con el paciente, pero aquí es importante que la persona, o sea, el entrevistador, es decir, ustedes, nunca estén solos con una persona que esté agitada. Uno nunca sabe qué sorpresas puede guardar una persona que está así. Imagínense que se queden a solas con alguien agitado y que de repente, no sé, pues intente ahorcarles o les dé un golpe, les lance con algo o saque un arma. Entonces, no, solos nunca. Es importantísimo mantener la calma. Nunca demostrar miedo, preocupación, enojo delante de la persona. Esto obviamente pues requiere entrenamiento, requiere experiencia. Em, Seguramente con el paso de los años ustedes serán cada vez más y más capaces de poder lidiar con este tipo de situaciones, ¿no? Aquellos que, bueno, no pueden hacerlo muy bien en estos momentos. Pero también hay personas que, pues por su manera de ser, pueden hacerlo bien a la primera o tienen esa facilidad para hacerlo. En situaciones de urgencia, si hay la posibilidad de que otra persona esté con ustedes y ustedes sepan que es más capacitada para manejar estas situaciones, no lo duden. Soliciten a esta otra persona que se haga cargo, ¿sí? Ahora que si no, pues ni modo, van a tener que aprender haciendo. La manera de hablar con estas personas debe ser calmada, serena, en ningún momento emitir juicios de valor. Cuando hablo de emitir juicios de valor, me refiero a decir, por ejemplo, qué malcriado es usted, este es un irrespetuoso, qué pocos modales tiene, no sea usted atrevido, no, este tipo de comentarios, no, en nada van a favorecer el manejo verbal de esta persona. En cuanto al lenguaje no verbal, un elemento importante es tratar de que ambos, entrevistador y paciente, estén al mismo nivel. Los dos sentados, si el paciente está en la cama, uno sentarse para estar más al nivel de la persona, ¿no? Es inapropiado que uno esté como entrevistador de pie y la otra persona en un nivel más bajo.
Jamás crucen los brazos, ¿no? Esto no es apropiado. Siempre con los brazos separados, abiertos o sosteniendo alguna cosa, pero no crucen los brazos. Se pueden tolerar ciertas inconductas durante la entrevista. Si, por ejemplo, el paciente golpea la mesa, eleva un poco la voz, hace caer algún objeto, mientras no sea nada muy valioso y no sea nada que objetivamente ponga en peligro la vida del entrevistador, se puede tolerar hasta cierto punto. Más que tranquilizar a la persona, en la primera parte siempre es escuchar. Esto tiene mucha relación y se parece bastante, si ustedes se dan cuenta, a paciente en crisis, ¿no? Donde igual la primera parte era escuchar, 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 escuchar. Permitir que la persona se desahogue, diga todo lo que tenga que decir, acuse a quien tenga que acusar, amenace a quien tenga que amenazar. El hecho de que la persona saque todo eso, solamente eso puede disminuir mucho el grado de agresividad que la persona tenga. Em, Como parte del vínculo que uno puede establecer, tratar de establecer con estas personas, se puede ofrecer un lugar para sentarse, se puede ofrecer un vaso de agua, un cigarrillo, algo de comida. Acá lo importante es ser creativos, no, no ser muy rígidos en cuanto, por ejemplo, a las normas hospitalarias, porque uno me escucharía decir, pero ¿cómo fumar dentro del hospital? Eso no se puede. Bueno, a veces hay que doblar un poco las normas, ¿no? Siempre pensando, claro, en la seguridad tanto del paciente como del resto del personal. Em, Durante la entrevista, si el paciente o la paciente entran en conductas inapropiadas, amenazantes, sí se pueden hacer señalamientos, pero eh, objetivos o subjetivos, pero sin juicios de valor. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, uno puede decir, em, su tono de voz es tan alto que está asustando a las personas que están alrededor. ¿Sí? Ahí yo no estoy emitiendo ningún juicio de valor, simplemente le estoy describiendo la situación a la persona. En cuanto a lo subjetivo, yo puedo decir, oiga, las palabras que está usted usando me están asustando. O me siento amenazado por usted, obviamente sin demostrar temor, ¿no? O sea, más bien siendo más bien muy serenos. Hay algunas personas que pueden, frente a estos señalamientos, calmarse. Hay personas que cuando se dejan llevar por la emoción, pierden objetividad, no se dan cuenta de que realmente su manera de actuar es amenazante, a ojos de otras personas puede ser agresiva. Entonces, cuando uno hace estos señalamientos, esto puede favorecer a que la persona se tranquilice. Si durante la entrevista aparecen estos signos físicos que mencioné antes, ingurgitación de las venas, rubicundez, cerrar los puños más fuerte, adoptar una postura tensa o a la pronte, y si su instinto les dice, oye, este me va a saltar o esta me va a saltar en cualquier momento, háganle caso a su instinto y abandonen la sala o el lugar donde estén ustedes y busquen ayuda. ¿Sí? No continúen con la entrevista. Escucho teclear, creo que van a formular una pregunta. No, creo que no. Sí, no hay preguntas, creo, de momento. Bueno, si la contención verbal no ha funcionado, lo siguiente que se debería hacer o intentar es la contención química, es decir, utilizar medicamentos. Es importante tratar de ofrecer el medicamento para que la persona tome o permita que se le aplique de manera voluntaria. Por ejemplo, diciendo, oiga, usted está muy enojado o está muy nervioso. En estas condiciones la entrevista no va a poder llevarse a cabo de buena manera. Puedo darle o puedo hacer que le apliquen un medicamento para que esté un poco más tranquilo y podamos seguir conversando.
de mejor manera. Entonces, si la persona acepta, entonces, bueno, se puede utilizar benzodiazepinas. Pero si la persona no acepta, ni modo, pues habrá que hacerlo en contra de su voluntad y junto con la aplicación del medicamento, probablemente también se tenga que utilizar la contención física. En ambos casos, cuando hagamos contención química y contención física, es sumamente importante que anoten en la historia clínica, que justifiquen apropiadamente el por qué ustedes han decidido darle clonazepam, hacerle colocar diazepam o hacerle sujetar a la persona. Y de esta descripción tiene que ser lo más completa posible. Esto les puede salvar en un futuro incluso de problemas legales, porque podría ocurrir que una persona que ha sido sujeta y a la que se le ha aplicado algún tranquilizante, días o semanas después pueda acusarles a ustedes, por ejemplo, de, no sé, agresiones físicas, de haber vulnerado sus derechos. Entonces, si ustedes han descrito en la nota clínica que la persona gritaba, que rompió, no sé, un monitor cardíaco, que rompió un vidrio, que pateó una puerta, que agredió físicamente a dos enfermeras. Todo eso, si está descrito, eso obviamente cualquier otro médico o incluso cualquier juez o abogado, al leer eso va a decir, no, pues esta persona debía ser sujetada, le tenían que colocar un medicamento, ¿no? Y ahí ustedes van a quedar libres de la culpa. Entonces, por favor, tómense siempre el tiempo de hacer una nota clínica descriptiva. No importa si no se acuerdan términos psiquiátricos apropiados, describan tal cual la persona dice o lo que la persona está haciendo. Y lo mismo con las órdenes médicas, ¿no? Deben colocar qué medicamento, a qué hora, cuánta dosis, etcétera. Entonces, el, el ideal de manejo farmacológico para la agitación es la combinación de un antipsicótico y una benzodiazepina. ¿Qué antipsicótico? Pues tiene que ser uno potente, rápido y muy incisivo. Y sabemos que el más potente y el más rápido y el más incisivo es el haloperidol. Entonces utilizamos haloperidol. Lo ideal siempre es utilizar la vía parenteral, intravenosa o endovenosa, pues intramuscular o endovenosa. Pero bueno, puede que no encuentren estas presentaciones en los hospitales, en la mayor parte de los hospitales lamentablemente no hay. Y bueno, se puede utilizar también la vía oral. Hay, como ustedes saben, hay haloperidol en tabletas de 5 miligramos y haloperidol en gotas. Eso lo hemos visto en el tema de esquizofrenia. 10 gotas hacen 1 miligramo. Y en cuanto a benzodiazepinas, lo ideal sería utilizar lorazepam de manera endovenosa o intramuscular también, pero no hay en nuestro país. Entonces, la otra alternativa sería utilizar diazepam. Y ustedes me dirán, pero ¿qué pasa si mi paciente agitado es un cirrótico? Alguien que está haciendo una falla hepática. Bueno, pues ni modo, es decir, am, porque le ponga una dosis de diazepam, esta persona, pues no voy a empeorar demasiado su funcionamiento hepático. Además, me va a dar tiempo para poder eh, tratar todas las comorbilidades que pueda tener, si es que ya está sedado este paciente, o me va a dar el tiempo también para referir a la persona, ¿no? Entonces, no le tengan mucho temor a utilizar diazepam. Digamos, el temor justificado sería el de aplicar demasiado rápido el diazepam endovenoso y que esto pueda producir un paro respiratorio. Entonces, ahí sí, bueno, uno tiene que estar con un ambú cerca y con oxígeno, ¿no? Por si acaso. Pero si se inyecta de manera lenta, no hay mucho problema. El diazepam debería ser en lo posible inyectado de manera endovenosa en un paciente que está movedizo, que no se puede sujetar bien. Quizás, bueno, ni modo, o sea,
lícito poner el medicamento de manera intramuscular, bueno, por la urgencia, pero lo ideal siempre es endovenoso. Como alternativas, tienen ustedes ahí debajo la olanzapina, que es un antipsicótico atípico, una tableta de 10 miligramos. El diazepam en tabletas, que viene de 10 miligramos. Si no tienen el diazepam en tabletas, pueden utilizar clonazepam, 2 miligramos, una tableta de 2 miligramos vía oral. No hay problema, es decir, probablemente la persona se quede dormida y ya no va a pasar mayor cosa. 2 miligramos no es una dosis muy alta de clonazepam. Y el lorazepam en tabletas, que sí existe en nuestro medio, que pueden dar igual una tableta de 2 miligramos. Si la persona no se ha tranquilizado después de unos 20 minutos de haber hecho la administración de estos medicamentos, hay que repetir la misma dosis en una siguiente vez, ¿no? Es decir, aplicar otra ampolla de haloperidol, otra ampolla de diazepam, otra tableta de olanzapina o de diazepam o de clonazepam o de lorazepam, ¿no? Hasta que la persona se tranquilice. ¿Hasta cuánto me dirán ustedes? Con el haloperidol, pues no hay mucho problema. Si ustedes revisan la literatura, se dice que se puede dar hasta 150 miligramos de haloperidol. Esto es una barbaridad de dosis. Pero usualmente, por la experiencia les digo, generalmente las personas no aguantan más de 2 ampollas de haloperidol, ¿no? Con 2 ampollas generalmente ya la persona está mucho más tranquila. Con el diazepam sí hay que tener una dosis tope mucho más corta, ¿no? Unos 40 miligramos sería la dosis máxima que tendrían que manejar ustedes con diazepam, ¿no? Esto espaciando, ¿no? 10 miligramos no han funcionado, entonces a los 20 minutos otros 10 miligramos. No han funcionado, a los 20 minutos otros 10 miligramos hasta que la persona esté ya sedada. Y finalmente, la contención física, que debe hacerse en general por el personal de enfermería. No es algo que debería hacer el médico como tal, a excepción de que, bueno, tenga entrenamiento y, bueno, se haya acordado que esa sea su función. Pero en general, esto más es algo que lo hacen las enfermeras o los enfermeros. Como líneas generales de accionar, la sujeción debe ser hecha por lo menos 5 personas. Un número menor sería muy riesgoso. Habría que pensar muy bien los pros y contras si tenemos menos de 5 personas para hacer la sujeción física de una persona. Al igual, bueno, como ya había explicado antes, debe estar muy bien justificado por qué estamos tomando la decisión de que esta persona sea sujeta. Y la sujeción, pues, en un inicio deberá ser, claro, de las 4 extremidades, los brazos, las piernas, el tórax, ¿no? Para que la persona esté totalmente inmovilizada. Como aunado a esto, ustedes seguramente han utilizado diazepam o haloperidol, probablemente la persona al poco tiempo ya se quede dormida y pueda ya incluso ser posible que se le vayan quitando algunas sujeciones. Por ejemplo, pueden después de una hora, por ejemplo, que ya la persona esté dormida, solamente dejar una mano y la pierna contralateral sujeta y ya, ¿no? Para que la persona pueda girarse, para que no se quede en esa misma posición. Imagínense dejar a una persona así 12 horas y que en ese tiempo vomite, por ejemplo, se puede broncoaspirar. Entonces, la sujeción total debería ser por el menor tiempo posible. Y en órdenes médicas hay que anotar qué tiempo, cada cuánto se va a hacer cambio de posición. Esto, por ejemplo, en personas ancianas o en personas con limitaciones en la motilidad es importante, ¿no? Lo típico es que se lo haga cada 2 horas. ¿Qué otros cuidados habría que tener con esta persona? Extras, tal vez. Y además, si la persona, bueno, está muy agitada, de la misma manera nomás hay que informarle por qué se le está sujetando, qué, qué tiempo estará sujeta y que en cualquier momento él o ella pues podrá pedir
que venga un enfermero o enfermera, que si tiene sed se le va a dar agua, que si tiene hambre se le va a dar comida, que si tiene ganas de defecar o de orinar, pues se le va a alcanzar implementos de aseo. Esto siempre se debe avisar a la persona, ¿no? Porque si no se lo hace, eso sí sería eh, una, una agresión, una falta a sus derechos, ¿no? Todo paciente tiene que ser informado de los procedimientos que se le va a hacer. Bien, con esto entonces hem terminado 2 de los 3 puntos de este capítulo. La siguiente clase vamos a terminar con paciente con intento suicida. Em, y me imagino que vamos a terminar ese día también el tema de trastornos de la conducta alimentaria. ¿Hasta acá tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta? Doc, tengo una pregunta. Sí, ¿Me escucha bien? sí, sí, le escucho. Doc, los pacientes que están agitados, con agresivos, me tocó hace unos 3 días atrás más o menos que estaba consciente, pero estaba con alcohol y uso de otras drogas ilícitas. Ujú, Solamente no quería golpear a nadie, pero ujú. sí contestaba de manera muy agresiva, insultando a todas las licenciadas y etcétera. Hubo un momento en que él quería que le pararan el dolor de riñón y todo lo demás, un show en todo urgencias, y pedía que le calmaran el dolor. Se le dio los Ya. medicamentos para el dolor y seguía este paciente. Ujú. Hubo un momento en que él quería pedir alta, que quiere irse y todo lo demás. Si él dice de esa manera, se le da la alta solicitada, o como ese paciente está agitado, no es recomendable hacerlo. ¿Cómo manejamos esa parte legal de decidir que si él quiere irse, que se vaya, que firme tal lugar y se pueda ir porque él lo quiere? Pero Él estaba solo. habían familiares, su esposa y una persona más. En esos casos, lo que corresponde es hablar con la familia, porque ustedes, bueno, primero, me imagino que fue la primera vez que lo vieron, no sabían cómo era él, nada, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, hay que hablar con la familia y preguntar si el comportamiento y la manera de ser de esa persona es así siempre o es que es en ese momento que está así. Esto nos va a dar una idea de cuál es el grado de racionalidad que tenga la persona, de juicio de enfermedad que tenga. Porque si tiene un juicio de realidad o de enfermedad muy alterado, pues todas las peticiones que haga no se tendrán que tomar en cuenta, digamos. Entonces, en ese caso, sí habría sido apropiado administrar algún medicamento para bajar su agresividad. Ya, ya. Justo el problema que fue de este paciente que queríamos actuar de esa forma, de darle un medicamento, se rechazaba totalmente a causa de que no le iba a cubrir el seguro porque no estaba asegurado en este lugar. Entonces ahí generó más conflicto y los médicos no sabían qué decidir, la familia tampoco quería pagar, entonces la institución tampoco quería hacerlo, pero como emergencia tengo entendido que sí o sí tienen que proveer el medicamento. Claro. A ese caso, ¿qué haríamos? ¿O se tendría que aislar al paciente o llamar a la policía para que lo calme? ¿Cómo sería mejor actuar de esa forma? No, en este caso, lo que hubiera correspondido, si es que el paciente, por ejemplo, no está comportándose de manera racional y quiere irse, pero es un querer irse basado solamente en algo irracional, pues correspondía nomás que se haga el protocolo de paciente agitado. Si ustedes han intentado convencerlo y no ha servido, lo siguiente era la administración de algún medicamento sedante. En este caso, la Caja Nacional, bueno, tienen el haloperidol, podrían haber intentado darle haloperidol y haberle dado clonazepam o diazepam. En estos casos, el diazepam es mejor porque tiene una acción más inmediata. Como es bastante liposoluble, el diazepam rápidamente traspasa la barrera hematoencefálica, entonces actúa rápidamente. Él Perfecto. estaba con vía.
Sí, estaba con vía y Ajá, estaba midriática. ya. Entonces, en ese caso, pues por el suero se le podía haber administrado una ampolla de diazepam. Ya, ya, Ujú. perfecto. Y con eso se hacía que el paciente esté más tranquilo y que no armara tanto barullo, pues, en el hospital. Ujú. Ujú. Esa es la complicación de que no quería aceptar de que le administraban algo más porque no quería pagar. Ajá. Entonces se ponía agresivo, no quería que le colocáramos las cosas. Hubo un momento que se sacó la vía, tuvimos que Oh. volver a colocarla porque la familia quería que se la pusiera. En ese caso, si ustedes además cuentan con la anuencia de los familiares o de quien ha acompañado a la persona, tenían la posibilidad de incluso hacer la sujeción mecánica, pues, de esta persona, ¿no? Pero obviamente es lo que les decía Ya. al exponer la clase, ustedes deberían haber anotado todo esto, ¿no? Podrían haber descrito Ujú, sí, paciente que no tiene juicio de enfermedad, cuya familia sí desea que se le aplique tal y tal medicamento, entonces se decide la sujeción y la aplicación de tales medicamentos en contra de su voluntad. Y ya, o sea, aunque este paciente después quisiera hacer algún problema legal o algo, eso está escrito, está descrito y no tendrían por qué ustedes tener ningún problema mayor, digamos. ya. Perfecto. Gracias, Doc. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta o duda? Nada más. Ni escritas. Bueno, entonces, ¿qué hacemos para las siguientes clases, muchachos? Estoy viendo que acá tengo 87 participantes y me dicen que el límite es de 100. Otra opción que podemos hacer es la de utilizar el Teams la plataforma que también utilizan ustedes en Univalle, pero no sé si también tendrá esta limitación.